Señores, vamos a tomar una conexión con nuestro primer invitado del día. Vamos a conversar con Guillermo Caram, quien es economista, exgobernador del Banco Central, y vamos a tener la oportunidad de analizar algunos de los retos que tendrá la economía y el país a propósito de esta pandemia y a propósito de que en el día de ayer José Ignacio Paliza decía que recibían el país roto. Buenos días, señor Caram, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ingeniero. Buenos días, te veo activo y enérgico. ¿Cómo va Esa es todo, tu señor nueva Caram? línea. Esa es tu nueva Ingeniero. línea a partir del lunes. Perdón. Esa es tu nueva línea a partir del lunes. Geraldino siempre es de línea dura. Ingeniero, le preguntaba a Laura algo, no sé, Laura, repítele, por favor. Cuéntenos un poco, ingeniero, de cómo usted ve las expectativas a propósito de que José Ignacio Paliza en el día de ayer planteó que estaban recibiendo el país roto. Bueno, indudablemente el presidente Abinader va a asumir la nación en el orden económico si no lo corrige oportunamente. Si no se corrige oportunamente, se parecería como una pandemia económica que pudiera incluso provocar más daño que la pandemia sanitaria que estamos padeciendo, debido fundamentalmente a dos factores. Primero, tenemos un sistema económico, un sistema productivo paralizado, y segundo, tenemos una situación fiscal tremendamente deficitaria. El sistema productivo paralizado en cierta forma por la respuesta que dio el gobierno a la sorpresiva, si es que se pudiera hablar de esos términos, aparición de la pandemia, que ordenó el cierre, prohibió el cierre de ciertas operaciones, y otros se autoimposibilitaron, como por ejemplo el caso del turismo. La respuesta del gobierno fue prohibir, para evitar la expansión de la pandemia, prohibir operaciones y asumir gastos con programas de ayuda para los trabajadores suspendidos por esa prohibición de las operaciones. Yo creo que esto fue una respuesta que pudo haberse justificado en un momento dado, pero a la medida en que se observó que la pandemia no era algo breve, sino que va para largo, iba para largo y va para largo todavía, porque incluso recientemente el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que ni siquiera visualizada hubiera vacuna, y que esto no se resolverá quizás en años. Entonces, en esa situación no se puede tener un sistema económico paralizado. Y eso constituye uno de los principales desafíos del gobierno: cómo animar ese sistema productivo paralizado, que tiene, a mi juicio, dos componentes. Primero, un componente humano, social, un componente de animación personal, de hacer que los productores se sientan copartícipes y corresponsables, invitarlos a participar conjuntamente en encontrar las medidas que es necesario para animarlos, convocarlos, reunirlos. Y en segundo lugar, un sistema fiscal que sea más estimulante del sistema productivo. Y eso habrá que buscarlo, a mi juicio, a través de una reforma fiscal que mejore la calidad del gasto y aumente las recaudaciones. Que dicho sea de paso, esta ecuación última constituye el segundo gran problema que debe afrontar el gobierno, ante gastos incrementados a los ya elevados, con recaudaciones mermadas por el cese de las actividades productivas, algunas voluntarias, repito, como el caso de la prohibición de las importaciones, y otras involuntarias, como el freno del turismo. Tenemos una fiscalidad ultra deficitaria que provoca situación tentadora para recurrir a emisiones monetarias que aumenten la devaluación de la inflación. Ingeniero. Dime. Ingeniero Caram. Ayer
Y creo que no escuchó usted cuando Laura le preguntó sobre lo que decía José Luis Malcón, el gobernador del Banco Central. Dijo que se hacía necesaria una reforma urgente, la palabra urgente, una reforma fiscal. Lo primero es, ¿qué tiempo se llevaría para hacer una reforma fiscal y cuáles serían los elementos a seguir? Y la otra pregunta que le hago conjuntamente con esa, hay quienes sostienen que el gobierno de Luis Abinader se vería abocado a, qué sé yo, aplicar uno de los principios que ustedes los economistas, uno de los principios keynesianos de Roosevelt en el 1932, después de la Gran Depresión, que es el incentivo a como dé lugar del empleo y de la construcción de obras de infraestructura y el desarrollo de un sector productivo como es la agropecuaria. ¿Qué usted opina? Sí, bueno, tú realmente me interrumpiste porque iba a entrar precisamente en ese tema de las reformas fiscales. Yo apoyo lo que sugiere el ex gobernador Malcún. Me parece que, contrario como piensan algunos, de que no hay condiciones para abordar una reforma fiscal, algunos incluso piensan, incluyendo al presidente Medina, que anoche en su discurso de despedida volvió a decir que la economía se normalizará después que se corrija lo de la pandemia. Yo creo que no, yo creo que ha llegado el momento en que ambos factores, o ha pasado el momento de que ambos elementos se observen conjuntamente. La economía puede ser un gran aliado para la superación de los males sanitarios. Si tú no tienes producción, no hay bienes y servicios que consumir. Si tú no tienes producción, no hay empleo a generar. Si tú no tienes empleo, la gente no tiene dinero. No compra lo que está comprando todo el mundo ahora mismo, que es alimento y medicina. Y el alimento y la medicina fortalece el sistema inmunológico para resistir la pandemia. Entonces, para eso, la reforma fiscal creo que es un gran aliado del gobierno, porque se necesita al mismo tiempo mejorar la calidad del gasto y aumentar las recaudaciones, disminuir la calidad del gasto, el monto del gasto, para reorientarlo después y convertirlo en lo que tú has observado del presidente Roosevelt, de activar la economía para generar empleo. Ahora mismo tenemos cerca de 300,000, había antes de la pandemia 300,000 empleados, 2.600.000 informales. Se suspendieron 1 millón de trabajadores. De esos, el propio ministro actual de Trabajo ha dicho que el 30% no tiene oportunidad de reincorporarse. De manera que yo creo que eso debe ser una gran prioridad, y para abordarla y para encargarla y para lograrla, producir para generar puestos de trabajo, se necesita una gran reforma fiscal que logre un consenso entre el gobierno, los agentes productores y las organizaciones de la sociedad, para disminuir y reorientar el gasto, y para mejorar la calidad del gasto, y para simplificar el sistema tributario. Porque si tenemos mucha informalidad es porque tenemos un sistema tributario complejo que lleva a la gente, empuja a la gente a la informalidad. Y si no hay informalidad, no hay recaudaciones. Y si no hay informalidad, no hay inscripción de sus trabajadores en la seguridad social. Y si no están inscritos en la seguridad social, son demandantes de servicios públicos del Estado, que genera gastos. De manera que yo creo que abordar la reforma fiscal mediante el pacto fiscal que está mandado en la Estrategia Nacional de Desarrollo constituye un aliado de la recuperación económica nacional en términos de producción, en términos de empleo y en términos de equilibrio fiscal. Señor Caram, pero cuando hablamos de una reforma fiscal, ¿estamos hablando de una simple reforma o pudiéramos estar contemplando el pacto fiscal que está pendiente desde hace tanto tiempo en el país? No, es el pacto fiscal y no una simple reforma. Yo creo que tradicionalmente eso es lo que se ha hecho. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana me parece que hay una decena de reformas fiscales y todas ellas se concibieron para equilibrar las finanzas públicas únicamente. Ahora, yo no digo que se debe perder de vista ese objetivo,
pero el principal objetivo ahora es animar el aparato productivo para mejorar la generación de puestos de trabajo y tratar de aliviar la carga del Estado, porque si hay desempleo, los desempleados demandan más servicios del Estado. Si la economía provee empleo a la mayoría, a una proporción mayor de dominicanos, hay menos demanda de servicios de empleo hacia el Estado. De manera que tiene que ser una reforma fiscal que anime el aparato productivo para producir más bienes y servicios y para generar puestos de trabajo. Una reforma fiscal para aumentar la producción y la generación de puestos de trabajo y de paso que equilibre la finanza pública. Ingeniero, dentro de un posible pacto fiscal, ¿usted cree que sería posible o que sería una necesidad, por ejemplo, una profunda revisión de los incentivos, exenciones o subsidios que según algunos dicen que llega a 2.3, casi a 3 puntos del PIB de República Dominicana, para el sector empresarial, que podría incluir eso también? Bueno, en eso hay que tener cuidado. Primero, quitarnos de la mente que la reforma fiscal es automáticamente determinante de aumento de impuestos. Yo creo que la reforma fiscal en su componente tributario que hay que abordar ahora es para simplificar el sistema tributario. Simplificar significará eliminar algunos impuestos, disminuir tasas y abordar la simplificación de procedimientos, que son los que torturan a los agentes productivos y los llevan a la informalidad. Ahora, con el tema de los gastos y las extensiones y las exoneraciones, hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, hay que concentrarse en las concesiones de exoneraciones y exenciones otorgadas por vías administrativas que huelan a clientelismo y populismo y que no tienen ningún efecto social ni económico. Yo creo que esas simplemente pueden eliminarse de golpe y porrazo con un decreto. Ahora, aquellas reformas fiscales instituidas por ley, aquellos incentivos fiscales instituidos por ley, hay que tener mucho cuidado porque está en juego la credibilidad del Estado. Si en el pasado el Estado dijo mediante una ley, voy a incentivar la producción de energías renovables, no puede, exonerando impuestos por tantos años, vamos a suponer por 20 años, y ahora que va por 10 o por 11, dice, ya no lo voy a conceder más. Yo creo que eso es un riesgo porque cuando el Estado diga hoy que va a hacer tal cosa, que va a incentivar tal producción, si de golpe y porrazo desconoce los incentivos instituidos por ley para otro sector, nadie lo va a creer y nadie le va a responder. Pero, ingeniero, de manera que lo que hay que hacer es dejar agotar los plazos de los incentivos fiscales instituidos por ley y para darle credibilidad a lo que se establezcan de ahora en adelante. Pero, ingeniero, ahí se puede dar también una situación. Usted dice que lo que se han hecho de manera administrativa y quizá conteniendo algún elemento populista se podrían eliminar, pero podría darse el caso también en que algunos que han sido instituidos por ley a largo plazo ya sean obsoletos o no se haya cumplido exactamente con lo que se buscaba originalmente, aunque fuese por ley. Eso sí hay que actuar. O sea, primero, por eso te mencioné el concepto de agotar el periodo de incentivo. Por ejemplo, nosotros lo hicimos, los reformistas, cuando en el año 86 asumimos el gobierno, los incentivos industriales instituidos por nosotros mismos en el 68, estaban a punto de expirar y nosotros cortamos esos incentivos industriales, pero dejamos expirar el mandato de vigencia de esos incentivos. Y por supuesto, aquellos que se han apartado de las condiciones establecidas. Por ejemplo, si tú dices que vas a establecer energías no renovables y lo que haces es, energías renovables, lo que hace es
establecer energía tradicional, ya tú te apartaste de los requisitos para que califican para recibir los incentivos. Claro que en esas condiciones hay que actuar y dejarlo sin efecto. ¿Qué otras medidas urgentes deberá asumir el nuevo gobierno a partir del 16 de agosto? Bueno, yo creo que la reorganización del Estado es una gran obligación, es una deuda pendiente que tiene el Estado dominicano con la legislación dominicana. En la Constitución del 2010 establece la reorganización del Estado. En el año 2012 se promulgó una ley por el presidente Fernández, la 247-12, que ordenaba la reorganización del gobierno, la simplificación del gobierno, la eliminación de instituciones, el reagrupamiento de instituciones. Por supuesto, esa ley establece una serie de procedimientos para lograr ese objetivo. De manera que esto es una cuenta pendiente que también va a contribuir a proporcionar una administración pública que sea de servicio a los procesos económicos y no obstaculizadora. Tener muchas organizaciones que se ocupen de lo mismo es un obstáculo al sistema productivo nacional y generador de empleo. Tener más empleados de la cuenta es un obstáculo porque hay una competencia o de instituciones o de empleados de quién es que debe proporcionar o conceder tal o cual permiso. A veces unos empleados o unas instituciones autorizan una operación que otros empleados en otras instituciones desautorizan. Entonces todo eso crea un sistema complicado que empuja a la gente a la informalidad. Yo creo que eso es otro desafío pendiente que tienen las autoridades que van a asumir la cosa pública a partir de... Ingeniero, se nos acaba el tiempo, pero en un minuto, una última pregunta. Un pacto fiscal o reforma fiscal. Un pacto para la reforma. Exacto. ¿Usted cree que necesariamente debería incluir la ampliación de la base impositiva a productos de consumo diario? Yo creo que sí, hay que revisar la lista de exenciones. Algunos son extremadamente esenciales, que por cierto, debo decir que una de las causas por la cual hay una caída de la recaudación es que lo que más está comprando la gente son alimentos y medicamentos que son la mayoría, que constituye la mayoría de la base exenta de aplicación del INSEBI. Pero una revisión no está de más porque sobre todo hay productos que tienen distintos usos que no son necesariamente para consumo popular. Por supuesto, preservando que aquellos que son esenciales para la subsistencia humana tengan las facilidades tributarias correspondientes. Ingeniero, muchísimas gracias por conversar con nosotros, siempre muy amable de su parte. Gracias a ustedes.